Hermana, hola, buenos días, espero que todas estén muy bien. Hoy vamos a iniciar con Romanos 7 en analogía tomada del matrimonio. En este caso se tomó como ejemplo el matrimonio. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la letra. En los primeros 6 versículos nos muestra el matrimonio como ejemplo, en cómo estaban unidos por ley. Aquí se está hablando de la ley mosaica. Ahora nosotros no somos parte de la ley porque estamos unidos con Cristo crucificado. El estar libres de esta ley nos da la capacidad para servir a Dios de una manera nueva por medio del Espíritu Santo. Aquí se menciona al final del capítulo 4 y del 5 la diferencia de cómo podemos llevar frutos para Dios. Ya puede ser para bendición o puede ser para muerte, ¿no? Nosotras como creyentes estamos para dar fruto a Dios, sirviéndole a Él de diferentes maneras en cada cosa que nosotros hacemos, hacerlas como para Dios. Ahora bien, en el versículo 7 inicia lo que es el pecado que mora en mí. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé el mismo mandamiento que era para vida. A mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, aquí en el versículo 7, a partir del 7, la relación de la ley con el pecado ilustra la libertad de la ley que tiene el creyente. Aquí Pablo está negando que la ley sea pecado. La ley ayuda a que las personas sepan qué es el pecado. La ley no podía servir como un medio de salvación para esas personas, pero sí ocasionaba un sentimiento de culpa y generaba conciencia del pecado. Ahora bien, en el 19 dice así, dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo ahí? Pues probablemente estaba hablando de su propia experiencia, porque tal vez nosotras nos sentimos así identificadas. Pablo comprendió su debilidad moral como un ser humano que era, así como la fuerza del pecado. No siempre hizo lo que él debía, incluso cuando él deseaba hacerlo,
ni tampoco pudo siempre resistirse sobre el poder que tiene ese pecado o el control que tiene el pecado. Así nosotras, hermanas, seguramente nos ha pasado que decimos algo que no debimos de haber dicho, no lo pudimos controlar o haber actuado mal. Así nosotras también, igual que como nos está mostrando Pablo, nosotras somos débiles también como seres humanos, y esa es para que nos demos cuenta cuál es la fuerza que tiene el pecado. A veces hacemos cosas que no deseamos, pero ahora nosotras tenemos la confianza de que tenemos el Espíritu Santo y Él nos ayuda y triunfaremos en la lucha. Asimismo lo está diciendo Pablo en el último versículo, que dice así, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo hace en pregunta. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él sabía esa diferencia, él sabía que estaba en la lucha. Entonces así nosotras mismas estamos en lucha cada día. Por eso es bueno que nosotros complementemos durante el día nuestra oración, durante el día nuestro servicio a Dios de diferentes maneras en el hogar, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en la iglesia. Identificar, pedirle a Dios cuáles son nuestros dones, tener la iniciativa de nosotros de apoyar, de servir en la iglesia también. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en comunión también con Dios, al leer la palabra, al escuchar la palabra. Hermanas, yo las invito a que me acompañen en oración. Vamos a orar para terminar cerrar este capítulo. Les invito a que sigan con nosotras acompañando en las diferentes lecturas para poder sacar de ahí una enseñanza, ya que Dios siempre nos habla cada día por medio de su palabra. Ok, oremos, pedimos y te damos, Señor, gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por tu Hijo que murió por nuestros pecados. Gracias por tu Espíritu Santo que redarguye en nosotras. Padre Celestial, ayúdanos poniendo el deseo de estar todos los días en comunión contigo. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados y presentarlos ante ti. Gracias por todas las bendiciones que nos das cada día, y te pido que bendigas a cada una de mis hermanas en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un lindo fin de semana y, si Dios permite, nos vemos este domingo.